Muy buenos días. Ayer estábamos hablando de los dones, de qué dones debíamos pedirle a Dios, de qué dones están vigentes en este tiempo y cómo usarlos y para qué son los dones. Debe quedar claro que no somos nosotros los que cogemos el don, es Dios el que nos da el don a cada uno de nosotros. Es a través del Espíritu Santo que nosotros lo podemos ministrar, dar a los otros. No es para hacernos ricos, no es para que nos metan en una urna de cristal y nadie nos puede tocar porque se nos va el don. No es para que vengan multitudes y romerías a que yo extienda mi don y así mismo pueda recolectar monedas. No, los dones no son para eso, porque entonces no haríamos ninguna diferencia. Estaría siendo usted simplemente un chamán, un adivino, un brujo de una aldea, ¿sí? Porque esos son los que cobran y le dan el adivino. Venga, ¿qué quiere usted escuchar? Yo le doy y le pago. No, los dones son para el servicio de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo. Estábamos en el versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vámonos acá. Habla, ministra. Pedro implica que existen dos categorías de dones, los de habla y los de servicio. Tal distinción también se da en la lista que ya hablamos de Romanos capítulo 12, en la primera versícula de Corintios, ¿cierto? Habla las palabras de Dios, así se describen en las Escrituras todas las palabras que proceden de la boca de Dios mismo. Que en todo sea Dios glorificado, esa es la meta de todas las cosas. Es decir, ¿para qué nos da Dios esos dones? ¿Cierto? ¿Y cuándo debemos hablar la palabra de Dios? ¿Qué es hablar la palabra de Dios? Una cosa es que yo venga y me aprenda unos versículos de memoria. Yo conozco personas que ni siquiera van a una iglesia y saben mucha Biblia, se la conocen, recitan salmos enteros. Yo no sé usted cuántos versículos se sepa, ¿sí? Y hay varios que conocen una cantidad de versículos y le preguntan, y eso está aquí en Romanos, eso es de Pedro, eso es de allí, eso es de allá. Y saben, hay que llamarlos los versiculitis. ¿Saben tantos versículos? La pregunta es, de todos esos versículos que se sabe, ¿cuántos aplica? Ahí ya empezamos a mirar. Ahora, de todos esos versículos, porque usted ha visto gente que se sube a los púlpitos con la Biblia y termina de todo menos predicando. Lo deja usted sin una moneda en el bolsillo, lo deja endeudado y prometió hasta la plata del año entrante y con 10 o 15 sobres. Llega usted con sobres a la casa pero sin un peso y endeudado. ¿Aprendió palabra? No. Muchos cargan la Biblia debajo del brazo. ¿Y a cuántos han estafado? ¿Hablan la palabra de Dios? No la hablan. ¿Qué es hablar la palabra de Dios? Tengo que mirar el versículo en qué contexto cultural, en qué tiempo, a quiénes o a quién fue dirigido. Si es una promesa para la iglesia actual, si fue una promesa para un tiempo específico, para una familia o para una persona específica, o si es una promesa solamente para el pueblo de Israel. Y eso es hablar la palabra de Dios. Aún, y hemos hablado mucho de eso con el pastor Jorge Rangel, cuando uno va a predicar tiene que prepararse, ayunar, pedir la guianza, la sabiduría del Espíritu Santo. Y estar seguro que esa palabra que yo voy a compartir viene de parte de Dios. Usted me ha visto acá con varios libros. No es por ufanarme ni para que usted me vea que yo tengo libros. Es porque yo tengo una responsabilidad, ¿cierto? De que lo que yo le voy a decir no es que mañana tengo que grabar un video. A ver, venga, cogemos. ¿Qué dice aquí el Señor? Sí, el Señor dice que los dones, sí, anhele usted un dones, ¿dónde más dice? Sí, adene el don de apostasía, adone el don de... No, yo he tenido que leer a varios autores, y los autores que yo leo son hombres de Dios que llevan
años. Cuando usted va a dar un trabajo, ¿qué le piden? Experiencia, ¿cierto? Usted puede estar recién desempacado de la universidad, de pronto con tesis laburada o con unas buenas notas, pero si no tiene experiencia, ¿qué es lo que empiezan a darle vuelta? Ah, sí, pero no tiene experiencia. Venga cuando tenga experiencia. O le voy a pagar por ahí para que empiece con un mínimo, porque es que mientras usted quiere experiencia. Son hombres que llevan más de 40, 30, 40 años en el Evangelio, siendo testimonio, y que han leído la palabra de Dios. Y miro 3, 4 autores, pienso, oro, le digo al Señor. ¿Sí? O sea, estos 10 minuticos que se lo está dando usted no tienen horas de estudio. ¿Sí? Eso es lo mismo que hace el pastor Rangel para predicar, para llevar una enseñanza el miércoles, el sábado o el domingo. Son horas de estudio, tiempo de escuchar a otros hombres, de investigar en la luz de la palabra qué se va a decir. ¿Sí? Un principio, cuando yo tengo duda de un versículo, tengo que leer. Si estoy leyendo, por ejemplo, el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, tengo que haber leído el 4 y en este pues no tiene 6. Pero si voy a otro capítulo, cuando usted tiene un capítulo, tengo que leer un capítulo anterior y un capítulo posterior para entender todo. ¿Por qué? Vuelvo y recuerdo, la Biblia antiguamente, y como se fue creada, no tenía capítulos ni versículos. Eran cartas, eran escritos. Entonces, yo si nomino a alguno, le escribía capítulos y versículos, pero en algunas partes quedan las ideas cortadas. Entonces yo tengo que tener claro lo que yo le voy a decir, el contexto. Por eso le decía, me gusta como Pedro viene hablando del sufrimiento. Entonces, pero tranquilo, no se preocupen, viene el tiempo final, se acerca. Por eso, velad en oración. ¿Sí? Como viene tratando de decir, pero oren, pero mire, tengan cuidado, no se dejen desviar. Mire, hay que ser bondadosos, hay que, en este medio de persecución, algunos tendrán que prestar su casa para las iglesias, otros tendrán que hospedar a hermanos, pero miren a quién van a hospedar. Y vuelve y dice, mire, porque a unos Dios les ha dado dones, y dice, dentro de estos hay unos falsos profetas, unos falsos evangelistas, unos falsos misioneros. No metan a esa gente, les leí en Juan, en la segunda carta de Juan, no metan a esa gente a su casa, porque eso es estudiar la palabra y no dejarse tumbar. ¿Sí? Estamos hablando ahí, dice que eso de que debemos ser buenos administradores. Un buen administrador es aquel, si usted lo ve en la vida, que lleva un negocio, aún en tiempos de pandemia, llevan los negocios, buscan los recursos para ir adelante. ¿Sí? Selecciona su personal, el que quiere que trabaje en su compañía, porque finalmente nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Y esto está hablando, él cita Mateo 5, versículo 16. Allí viene hablando el Señor desde el versículo 14 del capítulo 5 de Mateo. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Aquí no dice, dejen que todas sus acciones brillen a la vista de Dios para que llenen el alfolí, para que le bendigan, para que le manden sobres. No. Para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo entendamos que nosotros simplemente somos administradores, que lo que usted tenga, poquito, mucho, harto, millones, dólares, pesos, euros, centavos, es lo que Dios nos ha dado para administrar. Lo que de pronto teníamos más y por malos administradores lo perdimos, es eso. Que nosotros administramos lo que Dios nos dio. Y un día tendremos que rendirle cuentas a Dios. Mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Mi testimonio, ¿qué ha hecho? ¿Que otros vengan a Cristo o que los que me conocen no quieran saber nada de la congregación ni de la iglesia y se alejen? Es porque saben la palabra de Dios, los dones al servicio de otros, que Jesucristo sea glorificado en todo lo que hacemos. No es que canten aleluya, aleluya, gloria a Dios, bendito Dios, santo, santo, eterno, inminente, y se boten al piso. No, eso no glorifica al Señor.
es que mis acciones, mi buena administración, todo lo que Dios haga que otros quieran venir y conocer a Dios. Eso es lo que está terminando ahí Pedro. Agradecido inmensamente en este hermoso y maravilloso día. La gracia, el amor, la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Gracias y un buen día.